El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. Hola, bienvenidos a Animate, yo soy Euge Moltó y está el host de este espacio. El co-host, Mariano Descalzi. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, Miguel Berea, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Miguel. Qué bueno ¿Qué tenerte acá. Qué bueno. Muchas gracias por sumarte. Miguel Berea es artista plástico, músico y comunicador social. Compone mantras, es dibujante, caricaturista, sacó su propio libro de historietas, promueve la integración y el bienestar a través del arte visual y la música. Está emprendiendo un proyecto con las plantas y la naturaleza. Bienvenido, Miguel. Gracias. Gracias por estar acá. Siempre cuando te hacen todo el preámbulo, viste, todo lo que hiciste, lo que no hiciste, cuando la definición, viste, es muy gracioso, porque, bueno, es lo que hiciste, pero uno sigue haciendo más para adelante, así que hoy por ahí cambiaría muchas cosas. Aparte sí, dejaría, mira. aparte dejaría de ser tan pretencioso, viste, con ese comunicador social. Pero No, pero está bueno lo que está diciendo porque a veces nosotros que vamos entrevistando diferentes personajes, algunos algunos nos dicen, sí, me gustaría que menciones esto, y te dan toda una lista de todo lo que quieren mencionar, y otros que dicen, no, mira, decirle que hago esto, pero que no lo toman tan en serio, pero no es una mejor que otra, es simplemente cada uno cómo quiere ser presentado. Y es verdad lo que decís, que por ahí uno se fija en la historia de las cosas que hiciste, pero por ahí vas evolucionando. Así que no, gracias por compartir eso también. Ya de entrada estamos viendo cómo pensás y qué mensaje también querés transmitir. mira, una vez me tocó presentar, me dieron la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿no? Y entonces, en el Museo Malva, que es como dentro de lo que es el arte moderno en Buenos Aires, es como uno de los lugares donde está Sí. lo mejor, ¿no? Y entonces, eh, y yo le digo, lo que quiera, sí, lo que quiera. Y yo había grabado mi primer disco de música para niños, que fue lo primero que grabé en música, porque eran las canciones que le había hecho a mi hijo Jerónimo cuando era chiquito, cuando lo acompañaba, que él se bañaba, yo lo veía y me inspiraba canciones. Y en esa época no existe, para grabarlo me tenía que ir rápido al baño en una casetera, grabar rápido la melodía y volver al baño, porque cuando son muy bebitos, viste que los cuidás para que no se caigan al agua y se ahoguen. Y yo tocaba la guitarra mientras él se bañaba. Entonces dije, lo que quiera. Yo en esa época la gente me conocía mucho más por ser dibujante y estar todo detrás de la movida del medio ambiente con el arte. Y entonces dije, chao, yo presento mi disco de música para niños, porque yo no era músico para el mundo, ¿entendés? Entonces, hasta que se me dé la oportunidad de que haga un recital y qué sé yo, por ahí iba a pasar un montón de tiempo, pero gracias a la historieta se me abrió la posibilidad. Entonces yo dije, bueno, yo voy a presentar un espectáculo interactivo, participativo con el público, de música para niños. Y era la primera vez que lo hacía, fue como mi debut, ¿entendés? Pero mi debut fue como en el Madison Square Garden, ¿entendés? Fue Sí, espectacular. pero ¿por qué entraste con el tema para niños? Siempre los dibujos no eran para adultos los dibujos, con mensaje del cambio climático y cosas así, de cuidar del medio ambiente. Pero ¿por qué fue lo de tu hijo que te motivó para hacer cosas para niños? Siempre me llevé mucho mejor con los niños que con los adultos. Y siempre me divertí más con los niños que con los adultos, la verdad. Sí, Porque no sé, hay algo ahí los chicos tienen en su mente hasta cierto tiempo, el mundo para ellos se maneja a través de un orden lúdico y nosotros lo manejamos a través de un orden lógico. Y entonces si vos podés meterte dentro del orden lúdico de los niños, las cosas no son tan literales. Por ejemplo, le cortan la cabeza a un muñeco,
no significa que el muñeco se murió, porque saben que si le ponen de nuevo la cabeza, el muñeco sigue para adelante. Entonces, muchas cosas, nosotros siempre le tratamos a los niños con nuestra mentalidad lógica, entonces siempre como que literalizamos demasiado lo que dicen, lo que hacen, entonces te dicen, no, porque me quiero tirar por el balcón. Y dicen, no, mi hijo se quiere suicidar, hay que llevarlo al psicólogo, ¿entendés? Pero porque bajamos nuestra estructura, nuestra forma, a una persona que no vive según esos conceptos, aún. Después los arruinamos, digamos, con el tiempo, pero lo civilizamos después, y entonces después entiende nuestro lenguaje, nuestras limitantes, nuestros miedos, todo. Le ponemos un chip con todo eso y pasan a ser los seres humanos que somos. Pero al principio ellos son infinitos, ¿viste? Y infinito muy conectado, muy perceptivo. Y no tienen, ¿viste? Lloran, pero no lloran mucho tiempo. Y al rato ya están riéndose, porque las cosas no duran todo el tiempo. Y, y entonces, bueno, siempre me encantó esa sabiduría natural que traemos cuando somos niños, ¿no? Y obviamente yo tuve a Jerónimo, mi hijo, a los 25 años. Y bueno, fue una experiencia increíble de muy joven que me puso en aprender a ser papá, porque nadie te lo enseña, pero también en observador, de aprender. Y esa experiencia fue increíble para los dos. Y tuve mucho tiempo también para dedicarle, porque en algunos momentos de cuando era chiquito me quedé sin trabajo, entonces tenía que estar en mi casa. Y bueno, aproveché un montón eso, ¿no? Cuidarlo, observarlo, ver qué hacía, qué no hacía. Y era tan fascinante que me fue natural esta cosa de componer canciones. Yo la hacía como algo lúdico cuando era chiquito, entonces me salía fácil y como que encontró el nexo, ¿viste? Como el dot, tuk, se conectó ahí. Y, y bueno, hice ese disco y Te en puedo realidad... preguntar el Sí. tema del lúdico, ¿no? Porque me estoy conectando con tu mensaje. Primero que noté también en tu texto que mencionas a tu hijo, que lo llevabas a jugar al parque. O sea, que lo tenés muy presente a tu hijo y que de una manera te, suena como que aprendiste cosas de tu hijo, como que haces cosas, lo tenés muy presente en tu vida. Y me pasa lo mismo con mi hijo, que yo me imaginaba que él iba a ser de cierta manera, ¿no? Como yo, que iba a ser muy deportista, que iba, no sé, cosas que eran importantes para mí, y él tomó su propia vida, su propio rumbo, y yo me tuve que adaptar, en vez de él que se adapte a mí, que sea como yo me tuve que medio adaptar a como era más él para tener esa conexión con él, Claro. ¿viste? Y, y, y bueno, cuando vos me decís eso, y también me dice, creo que los niños te pueden enseñar mucho esa parte, esa inocencia que tienen, que la parte que vos decís lógica y lúdica, que te voy a preguntar si podés definirme un poquito qué es para vos ser, viste, la parte lúdica. Me encantaría saber más de eso. Yo creo que el juego nos ofrece, nos brinda ritmo, ¿no? Entonces, la gente muy lógica es un poco stiff, ¿no? Como estructurada, entonces le cuesta un poco moverse. Sí, Y entonces el juego te invita a eso, a generar movimiento. Y los niños se mueven todo el tiempo. Creo que en internet hay un experimento que hicieron y que pusieron una pared que es transparente y pusieron un montón de cositas en la pared. Y de un lado pusieron un atleta olímpico y del otro lado pusieron a un niño de 1 año y medio, 2 años. No sé qué. Entonces el atleta olímpico tenía que copiar todo lo que hacía el niño, todos los movimientos. Entonces el niño hacía así, iba para atrás y el otro hacía lo mismo. Al cabo de no sé qué tiempo, el atleta olímpico estaba todo contracturado, no se podía mover más, ¿entendés? sí, no, no, Y es nunca vi eso, pero me parece increíble, claro. muy bueno. Y en India, el yoga está inspirado en los niños. Muchos de los movimientos que hoy
tienen como un formato y que es el que te enseñan. Lo llaman, cada postura lo llaman asanas. Muchos de esos asanas, si vos ves a un niño muy pequeño, los hace todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Porque, bueno, ahora voy a ir en mi clock hasta hoy, ¿no? Hasta el punto, digamos, porque fui aprendiendo cosas, desaprendiendo cosas y en todo el caminito. Y hoy puedo decir esto, después por ahí en un par de años yo digo todo lo contrario, pero eh, todo se trata de generar espacio. Viste que cuando nosotros íbamos al colegio, yo tengo 47 años, había 4 elementos, nos enseñaban: aire, fuego, tierra y agua. Eran los 4 elementos. Y en algún momento apareció un quinto elemento. No es que el quinto elemento vino de cuando éramos... Apareció, que no sé bien cuándo. Primero fue una película, ¿la verdad? Que se llamaba El Quinto Elemento. Ah, sí. ¿No? Sí. Pero después apareció ese elemento que es el espacio, el éter, ¿no? Entonces es aire, fuego, tierra, agua y éter. Y ahí para mí cambió el mundo, o de alguna manera la sabiduría milenaria puso su aporte y trajo este elemento a nuestra conciencia, ¿no? Y entonces, claro, el elemento espacio, vos para generar espacio necesitas generar movimiento. Cuando generas movimiento, lo que está trabado, puf, se empieza a mover y empieza a generar espacio. Y el espacio es necesario para que la energía circule de forma natural. Entonces, si vos te pones a pensar a nivel físico, puedes tener una contractura. Una contractura es algo que está duro. Si vos a eso lo mueves, en algún momento puf, se libera. Y ahí sentís el relief, ¿no? El alivio. Y se libera, y el alivio, ¿qué es? Es que tu energía vital recuperó su caminito, se le volvió a abrir, ¿no? Qué Lo bueno, mismo sí. pasa a nivel mental y emocional, ¿no? Entonces, lo emocional repercute en lo físico, entonces de repente tenés como choke, ¿no? Como la garganta toda Sí. cerrada, todo así. Bueno, ¿cómo Y generás nudo en espacio? la garganta. Nudo la garganta es un cerramiento, ¿cómo se abre? No lo abrís a la fuerza, que es muchas veces hay muchos caminos que tratan de abrir la fuerza, sino que lo que haces es generarle movimiento, movimiento, y eso se empieza a abrir solo. Y ahí entra en mi caso, en mi camino de las cosas que fui eh, profundizando y conociendo, la vibración y el sonido. Entonces, a través del sonido, uno genera esa vibración constante que hace que lo que está trabado empiece a moverse, o sea, generas movimiento y el movimiento genera espacio, y ese espacio vuelve las cosas al orden natural, ¿no? Y es muy lindo porque vos me decís lo de tu hijo, entonces en algún momento dejaste de forzar para que la cosa se moldeara de una manera y soltaste. Y cuando soltaste, de repente viste que había una forma, no era que no tenía forma. Y entonces, y empezaste a percibir esa forma, a conocerla, y dijiste, wow, yo no tenía idea de que esto podía ser y ser de esta otra forma. Qué interesante, ¿no? Y bueno, y es ahí donde uno está aprendiendo. Si nosotros estamos cerraditos en nuestras maneras, y mucho no aprendemos, ¿no? Porque no entra, es como decimos, no, yo ya sé todo, ¿viste? El cup of tea totalmente full. Si vos le tirás más conocimiento, se derrama la taza. Pero si vos te vaciás, siempre hay lugar para aprender. ¿Y qué es vaciarse? Es esto, ¿no? Es como decir, ok, mirá, esto puede ser como yo pensaba y ahora está transformándose. Le voy a dar lugar, le voy a dar espacio. Y ahí entra lo nuevo, ¿viste? Mirá. Bueno, Sí, no, muy lindo. Es tremendo. Y como padres, yo por lo menos una de las cosas más difíciles de mi vida es ser padre, era ser padre, ¿no? Y porque uno piensa, bueno, a mí me criaron de cierta manera, a mí me resultó, tuve suerte, porque considero que tuve padres que me querían mucho, me apoyaron y todo, y yo dije, bueno, no va a ser tan difícil. Y como padre, sí, aprendés paciencia como nunca, y después tus prejuicios, te das cuenta que yo tenía mi hija va a ser de cierta manera, mi hijo va a ser de cierta manera.
y nada que ver. Entonces tenés que soltar esos prejuicios o esas expectativas. Y ahora que me lo mencionaste el tema del espacio, estoy pensando, claro, tengo y lo mostrás con la taza. Yo ya llené mi taza con estas expectativas y Claro. no había lugar o era muy difícil que entre otra información, otra cosa, porque yo ya había completado con estas expectativas que tenía. Tenía que soltar esas expectativas, dejarlas y dejar que fluya esta nueva información para yo tener una mejor relación o no tener tanta ansiedad o broncas, ¿no? Tenés esta energía por ahí negativa que los chicos lo perciben, tus Ah, hijos. obvio, sí. Saben todo. Todos sabemos todo, no solo los chicos. Todos Sí, percibimos todo. Después nos hacemos ¿se puede decir se puede decir la sí, mala sí, palabra? puede decir lo que quiera. Se Sí, puede. claro. Pero no sé, en Latinoamérica nos hacemos los boludos, pero que sería como los tontos, ¿no? Que es una clase de engaño, ¿no? Eh, pero sí, todos tenemos la capacidad, somos ilimitados. A mí eso es lo que me pasó también Hay otro tema que trae el espacio que es la relación con el infinito, que parece como una cosa muy demasiado wide, ¿no? Demasiado grande, ¿no? La relación con el infinito. Pero la relación con el infinito es muy interesante, porque cuando uno comienza a relacionarse con el infinito, comienza a relacionarse con la infinidad de posibilidades de cada instante, de cada cosa, de cada persona. Y entonces uno cree, a través de la mente lógica, que puede conocer, y entonces vos estudiás y sabés todo sobre un tema y todo y todo y todo. Pero la realidad es que el tema sigue siendo infinito, no hay nunca un fin, ¿entendés? Sí, Sino que sí. cuanto más te metes, más se abre, más te metes, más se abre, y ahora, y ahora, y ahora. Y entonces, lo lindo de eso es que a mí me pasaba, te voy a dar un ejemplo práctico, me encanta la sabiduría védica de la India, ¿no? Y la sabiduría védica está basada en unos libros sagrados de los hindúes que se llaman los Vedas. Y en esos libros, si vos lees un libro de los Vedas, lo que lees en la superficie es como un poema. Después aparecen los que comentan esos poemas y los abren, que se llaman maestros, ¿no? Entonces un maestro agarra el libro y te dice, bueno, en sánscrito en un texto y dice, bueno, esto dice y habla sobre esto y de repente empieza a hablar y hablar de cosas que son más de tu vida cotidiana, inspirados en esa semilla que es ese poema. Y a mí me encanta escucharlos y voy anotando y voy anotando y voy anotando todos los entendimientos que voy teniendo a partir de que voy escuchando. Y de repente, claro, un cuaderno, dos cuadernos, 10 cuadernos, 100 cuadernos, no sé, nunca me alcanzan los cuadernos para anotar porque ese es enorme, ¿viste? Y cuanto más te metes adentro de ese infinito conocimiento, es como que empezás a entender que es tan grande que a lo último decís, bueno, no lo puedo, ¿viste? Me rindo. Nunca, Es el famoso surrender. No es que vos te rendís, es que decís, no lo puedo abarcar. Y entonces cuando vos dejás de tratar de agarrarlo y te relajás, empezás a entrar en una manera de vivir que se llama el asombro. Entonces, quiere decir que cada cosa que acontece te asombra. Y entonces siempre en ese asombro encontrás alguna enseñanza, alguna conclusión, algún entendimiento. Y dejás de ver las cosas como crees que son y empezás a experimentarlas como están siendo. Y ahí cambiás el verbo. En algún momento de mi vida dejé de decir soy Miguel o eso es una taza o eso, sino que en vez de decir soy, digo estoy siendo. Esa, ajá, esa taza está siendo una taza. Si vos agarrás y le pegás un martillazo, ya no es más una taza, es un montón de pedacitos que después si alguien arregla lo transforma en un barco si quiere. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos siendo. Y entonces, si nosotros no somos y estamos siendo, re interesante, porque cada día vamos a ver quién somos hoy.
Bueno, por otro lado, porque, viste, con las diferencias hay tanta división, porque uno se aferra a una etiqueta Mm. política o religiosa o nacional, y te aferras a eso porque, no sé, te querés sentir parte de algo y sentirte de una manera, yo lo veo así, ¿no? Como que hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano o musulmán o judío, y de una manera se sienten superior a otra gente, ¿no? Ese sentido de sentirse superior, que es lo que crea mucha división y muchos problemas. Si vos pensás, como está diciendo, que uno va evolucionando, que uno vas aprendiendo, que uno va creciendo, no te aferrás a esa cosa de división y exclusividad, ¿no? Sí y no. Está bien. Siempre la respuesta es sí y no, porque siempre estamos hablando sobre el infinito. Entonces, esta temática que traes, yo descubrí un dibujito que empecé a usar cuando hago las charlas o lo que fuera, o doy los talleres de mantras o nada, lo que sea, que es, vos dibujás en una hoja un círculo y empezás a dibujar rayitos, 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 rayitos. Y eso genera un sol. Pero podés dibujar infinitos rayitos en ese círculo. Entonces, esa forma, yo digo, bueno, ahora hablemos sobre lo que dijo Mariano. Eso lo ponemos en el centro de ese círculo. Y esa temática, que es sobre la división, dijiste muchas cosas, ¿no? Pero agarremos lo de la división o lo de la separación, sobre todo, porque uno se siente separado del otro porque soy de uno y del otro. Vos ponés separación en el centro de ese sol y este tema tiene infinitos aspectos, infinitos. Entonces, tiene los que vos decís, pero también tiene los contrarios a lo que vos decís. Entonces es muy lindo porque ahí empezás a entender de que de cualquier idea que tengas sobre eso, siempre va a ser un aspecto de eso. Y por ahí viene otra persona y tiene una idea totalmente opuesta sobre eso, pero no son opuestas, es otro aspecto de la misma temática. Entonces no es una u otra, todas están siendo a la misma vez, ¿no? Y es muy lindo, dijiste cosas como uno sentirse superior. Y bueno, porque si alguien quiere sentirse superior es porque se siente inferior. Entonces, si mirás para afuera es yo me quiero sentir superior a él. Pero si mirás de dónde viene eso, quiere decir que yo, que es para adentro, dice yo me estoy sintiendo inferior. Por eso tengo que hacer algo para sentirme superior. Entonces no tiene tanto que ver con el otro, sino que tiene más que ver con uno. Entonces, cada historia de cada ser humano también es infinita, porque no solamente la vida que vivimos hasta ahora, sino que nosotros tenemos una genética, y entonces de repente en esa genética vos podés tener una vibración, unas células que estén vibrando un enojo, un odio o una cosa de crueldad violenta que no tiene nada que ver con vos, o violencia. Y vos decís, pero si yo soy re tranqui y de repente hay ciertas situaciones que me despiertan una violencia que no sé dónde viene, ¿viste? No, no me siento yo, digo, y después le pido disculpas a la persona. Una vez me pasó eso, ¿no? Una persona me vino a contar esto y me decía, Miguel, te juro, yo eh, no sé, de repente estoy con mi mujer y no sé qué me pasa y le pego, me dice. Llego hasta pegarle y después le digo, ¿qué hice? Le pide perdón y todo, pero no sabe de dónde viene este impulso. Y bueno, y charlando, eh, encontramos que él tiene como un antepasado que era como un general que mataba a indios, viste que eran de esas campañas de los indios que iban y bueno, entonces Masacres. claro, entonces, claro, esa vibración queda dentro del código genético de esa descendencia, ¿viste? Y por ahí no le toca a todo el mundo. Y entonces, por ahí, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, primero, que no somos nosotros, sino que es algo que está dentro nuestro, vibrando, ¿no? Y después tenemos que ver cómo lo desarmamos. Y la manera por ahora que encontré más fácil para ir desarmando todas las problemáticas que tenemos, es la vibración. A una vibración la desarmás con vibración. O sea, vos agarrás y le tenés que mezclar otra vibración para que se transforme
en algo nuevo y deje de tener esa única reacción. Y cuando cantamos mantras, que es un poco lo que hago ahora y comparto ahora, pasa eso, pasa de todo. Las personas lloran, se ríen, sienten mucho alivio, mucho agradecimiento, experimentan a veces ser libres, de verdad, o sea, la experiencia de soy libre, y obviamente paz y todo eso, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es eso, es ofrecerles una vibración muy, muy positiva, cariñosa, amorosa, hecha desde un lugar muy genuino, verdadero, sin una intención, ¿no? Desde la lógica, sino que viene de una propia armonía. Y entonces eso se mezcla con la desarmonía y entre todos nos armonizamos y quedamos un poquito O mejor sea, de como... suena que la diferencia con terapia, por ejemplo, que estás ayudando, si hay alguien, después te iba a preguntar si tenés ejemplos concretos. No, por ejemplo, diste el ejemplo de un tipo o marido que se siente mal. Yo pensé que ibas a decir porque le grita a la mujer. Y ya yo me siento mal si le grito a mi mujer. Ahora, pegar a una mujer ya es un caso ya es un caso extremo, pero si en el caso de vibraciones, en vez de ser terapia no, el tipo ayudarlo suena como que tiene, vos lo decís con la parte de que vas a sus antepasados, a bien general. Eso yo lo he escuchado antes y no me cierra, ¿viste? Pero puede ser, tampoco me cierro a que no puede ser. O sea, lo dejo abierto todavía porque he escuchado casos que hipnotizan a gente y van atrás de antepasados y una persona que tenía miedo a nadar porque en un momento antepasado casi se ahoga y no sé qué, bueno, casos así, ¿no? Pero puntualmente en tu caso, si esto de vibraciones que me parece muy, muy interesante, si podés ayudar a una persona así, una persona violenta, Claro, sí. que no le peguen nunca más a su mujer, ¿viste? A ningún otro ser humano. Mirá, no puedo certificar que después nunca más le pega, pero sí te digo que es muy lindo porque cuando una persona que está pasando por esa experiencia, ¿no? Ya se acerca a mí o a quien sea a buscar una solución, ya dio un paso muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de que hay algo que le está pasando que no está nada bueno ni para él ni para la gente que lo rodea. Y entonces va a pedir ayuda, ¿viste? Pedir ayuda es lo primero. O sea, si uno de corazón no pide ayuda, aunque te traigan los mejores terapeutas del mundo, no. Entonces, yo he ido con los mantras, hice muchas experiencias. Por ejemplo, he ido un año entero a cantar a la cárcel con grupos, desde los menos peligrosos hasta el pabellón más peligroso de todos de la cárcel acá en Buenos Aires, en Argentina. Y, y bueno, y llevando los mantras y el yoga ahí a la cárcel. Y es increíble. Hay mucho para contar sobre eso, pero primero que vos cuando entras ahí, el lugar es horrible. O sea, nunca vi un lugar más feo. Eh, la- por lo menos las cárceles de acá son de Sí, terror. Decís, no, no sé lo que es. sí. Y de acá, no sé, en un cuarto viven 9 en un cuarto de 4, un horror. Y, y bueno, y con ellos cantamos mantras. Y cuando vos lo mirás a los ojos, vos no ves maldad, no ves un asesino, ¿entendés? Eh, por lo menos mi experiencia, siempre vi personas, ¿viste? Que no parecían tener maldad. Sí, obviamente tomaron muy malas decisiones que los llevaron a estar ahí. Y empecé a pensar en eso. Digo, bueno, pero si, ¿por qué toman malas decisiones? Y bueno, y hay un montón de porqués. Hay unos que son la desnutrición cuando son niños, que hacen que su química cerebral no sea la misma que una persona bien alimentada, con lo cual no piensa bien, y si no piensa bien, se manda un montón de macanas, hasta de repente hace así y mata a alguien, ¿me entendés? Eso no le quita responsabilidad, pero sí
no ves a un killer, viste, que decís, que entras y le tenés miedo, para nada. Ves Pero te si mirás a pregunto, los ojos, porque ves a eso, los seres humanos. te interrumpo un segundo porque me parece increíble que hayas hecho eso, ¿no? Ya el hecho que dedicaste un año y entrabas en ese tipo de ambiente es impresionante, pero y encima decís que no veías maldad, ¿no? Y es verdad que hay gente que por ahí cometen errores y no son puramente, no tienen puramente malos, pero ¿has visto a alguien que es puramente malo? O sea, evil, ¿no? ¿Realmente no? Igual Nunca. es interesante porque lo conecto con algo que dijiste al principio, que es el tema de los prejuicios, ¿no? O sea, entro en el asombro, no entro con el prejuicio. Entonces, desde el asombro conozco y no lo conozco lo que yo puedo llegar a conocer hasta ahí, no es que yo los reconozco a estas personas, pero conozco a través de poder observar desde esa calma en mi mente que no está tratando de generar un juicio con respecto a esa gente. Y cuando vos entrás hacia un lugar, escuchás. Y cuando vos empezás a escuchar, empezás a entender cosas. Y otro de los entrenamientos que nos brinda la práctica de mantras que yo comparto es el desarrollo de la escucha. Entonces se llama, le pusimos un nombre como que es escucha consciente, ¿no? Como es escuchar más allá Claro, del primer nivel de sí. escucha. Qué Y bueno que entonces, mencionarlo de consciente, porque estuve también leyendo bastante sobre eso. Tuvimos otro invitado que vos decís asombro, y él dice, él lo hizo en inglés, creo, y habla de curiosity, ¿no? Curiosidad. Y vos, y vos entraste ahí, no con prejuicios, va, trataste de no entrar con prejuicios, y entraste con asombro, o creo que se puede decir con curiosidad, sin juzgar, es para aprender, escuchar y aprender, ¿no? Y eso es una característica increíble. Imagínate si todos haríamos eso, de no juzgar porque es de otra religión, otra nacionalidad, otro partido político, ¿viste? Escuchar y tratar de ver por qué piensan de una manera o tratar de ver en qué cosas pueden llegar a conectar o tener en común, ¿no? sí, sí. Me encanta porque después de tanto tiempo de hacer todas estas cosas, vos hablás y yo escucho un montón de cosas más allá de lo que vos me decís y me dispara para decirte cosas, ¿entendés? Como, por eso las conversaciones pueden ser infinitas, porque va pasando esa cosa circular que te va disparando otra vez el infinito, ¿viste? Y, y entonces tengo que elegir qué de todo lo que pensé cuando hablabas te voy a Pero, decir. pero yo estoy tratando de entender el universo Sí, cuando empezó y que se está expandiendo y que nosotros, sí, el planeta nuestro se está moviendo a 70.000 kilómetros por hora, estamos moviéndonos, o sea, nada es fijo, todo el tiempo nos estamos moviendo, todo es vibración, todo es movimiento, claro. pero cuando vos lo puedes articular como lo estás articulando, que no sé de dónde sacaste todos estos temas, pero a, a mí, ¿viste? Me ayuda a mí en lo personal, espero que la gente que está escuchando, tratar de entender cómo es algo tan complejo, pero cuando le pones palabras y, y, y me empieza a cerrar, me siento Claro. mejor. A mí me tocó la parte de poner en ejemplos prácticos el conocimiento. Porque bueno, por de dónde vengo, mi familia, lo que estudié, toda esa historia, siempre cuando hablamos de cosas, siempre se entiende, porque lo argumentamos muy lógico, ¿viste? Son como temas que a veces son medios complejos, pero son a veces muy fáciles de explicar en una forma práctica. También una vez, también estuve 2 años yendo a un centro de adicciones, de Oh, rehabilitación de wow. drogas, y,
y fue fascinante. Primero que te diría que todo el primer año, todos siempre muy agradecidos, ¿no? Porque básicamente voy, les hago, respiramos, abrir un poco, el yoga es eso, es abrir los espacios. Y entonces estiramos todo, qué sé yo, nos sentamos, empezamos a cantar los mantras y todos se me quedaban dormidos, pero como que, oh, así. Y después, uy, qué bueno, qué bien me siento todo. Bueno, y siempre pasaba eso. Y, y una vez que también te diría que casi todo lo que fui aprendiendo lo fui aprendiendo por hacer, por darle mucha continuidad al hacer, porque en el hacer aprendí. Todo lo que sé sobre los mantras lo aprendí dando workshops de mantras, guiando círculos de mantras todas las semanas con 3 grupos diferentes todo el tiempo. Y ahí se iban revelando cosas, ¿viste? Estas cosas que de repente te aparecen. Y un día estábamos cantando ahí en este lugar de rehabilitación y de repente me viene, no sé qué, empiezo a estirar más los sonidos. Entonces en vez de decir Om Namah Shivaya, ¿no? Empecé así como Om Namah, ¿viste? Como medio más chicle, qué sé yo. ¿Por qué? No sé, flasheé eso, seguí por ahí. Y vos sabés que al ratito los tipos empezaron a cantar, nunca habían cantado los tipos, ¿entendés? Y Sí, sí. entonces hicimos toda la sesión y cantaron y no se quedaron dormidos. Y entonces me fui a casa No, y me quedé pensando, meditando sobre eso. Y claro, una idea que tuve, digo, claro, por ahí a ellos el cerebro les funciona un poco más lento que a nosotros. Entonces cada vez que cantábamos normal, se les iba el tren porque iban demasiado rápido. Entonces le llevaba sí, a relajarse. En cambio, si yo le iba haciendo esta cosa más chiclosa de los sonidos y todo, ellos podían seguirlo porque iban a otra velocidad. Y ahí también me di cuenta que todos los discos que ya grabé, si lo hiciera para ellos, tengo que grabarlos todos de nuevo, ¿me entendés? sí, sí, Y sí. entonces, O, el o trabajo. otro tipo, o por ahí es otro tipo de disco. Claro, pero digo, el trabajo, si uno pensaba, por eso te digo, si yo pensaba que los mantras era de una manera y de esa Ah, manera, sí. y de esa manera yo tengo grabados más de 120 mantras para hacer 22 discos, o sea, es un montón el trabajo que ya hice para eso. De repente acá se me abrió otro aspecto de ese infinito, otro infinito. Entonces, y empezás a ver entonces que no te alcanza la vida, porque, sí, o sea, sí, puedo hacer los 30 discos que todavía tengo para entrar en un estudio a grabar, pero después tengo otros 30 para hacer con. Y así se van abriendo más y más y más. Y al final decís, bueno, como todo no lo puedo abarcar, no me da el tiempo, no me da. Decís, bueno, ¿y hoy qué? Volvés a eso. Entonces ves qué es lo que se te presenta en el día para hacer, ¿viste? Con respecto a esa temática, ¿no? Que es la temática que yo. Decía Eugenio. Sí, que es muy interesante el infinito y el estoy siendo, porque justo con Mariano tomamos una clase con Lea, que es una coach de la técnica Meissner, y se trabaja el aquí y ahora, el estoy siendo, no el soy. Y eso se podría aplicar a interpretar un personaje, por ejemplo, eso en relación más a la actuación, ¿no? Pero en relación al estoy siendo y al aquí y ahora, también en tu TED Talk contaste una anécdota con tu hijo yendo a la plaza, la que mencionó Mariano, cómo él ya estaba haciendo, ya estaba jugando y cómo vos estabas deseando llegar al parque, ¿no? Para Eh, jugar, claro. Yo tenía esa idea. Juego en el parque. Pero todo el tránsito era, vamos, dale, rápido, 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 que hay que llegar a jugar. Y Jerónimo se paraba cada 2 minutos y veía una hormiguita que se llevaba un coso, encontraba un palito, y él ya había arrancado el programa. Y yo tenía que llegar a un lugar para empezar el programa. Y ahí te das cuenta cuán estructurados somos, ¿entendés? Somos muy estructurados. Yo me sigo considerando una persona súper estructurada porque me descubro en mi infinito de ser eh, estructurado en cosas, ¿viste? Y me río porque digo, bueno. Y después, o bueno, en todo este caminito de ir desarticulando un poco todos esos límites, ¿no? Que vienen de la educación, de haber visto un montón de adultos cuando yo era chiquito actuar de una manera u otra y así aprendí. Eh,
porque básicamente los niños aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Porque la palabra del padre siempre pierde de autoridad en nada, en 2 minutos. ¿Por qué? Porque el padre le dice, no te comas los mocos. Bueno, y dice, ¿por qué no me comes? Porque no se tenés que comer los mocos. Y un día el papá hace así, tuc, se comió un moco y dice, pero pará, boludo, el papá se come los mocos y yo no. O sea, entonces hay muchos ejemplos que hacen que en un momento el chico dice, no, lo que Ah, dice, sí. no hay un momento de que no podemos sostener la coherencia, que es lo primero que nos enseñan, a ser coherentes con lo que decimos, porque después lo tenemos que cumplir. Y entonces cuando nos distraemos de repente no cumplimos lo que le dijimos al niño. Entonces se da cuenta que mucho la palabra no vale. Y entonces se queda con cómo nosotros actuamos, cómo actuamos frente a situaciones. Y entonces de repente niño va con padre, madre en el auto y ve cómo esa persona adulta putea al tipo de adelante, toca, qué sé yo. Entonces dice, ¿qué dice? Ah, cuando manejo tengo que putear a los tipos de adelante. Entonces es lo que aprende. Y así aprende un montón de cosas. Y entonces así va formando su primera personalidad. Y esa personalidad es un gran conglomerado de cosas de los padres, en general, de las cosas que los padres no resolvieron aún. ¿Entendés? Y entonces, como los padres no lo resolvieron, se transfieren al niño para que los resuelva el niño. Y entonces el niño o es igual al papá, o de repente en un momento de su vida empieza a ver qué se puede hacer de otra manera y a empezar a terminar de moldear su propia personalidad, que tiene más que ver con sus elecciones. Y entonces empieza a elegir desde lo que percibe, de lo que siente y todo, y no ya de lo que traía, de esas ideas, de ese marquito. Ahora, ¿es malo el marquito? Sí y no. ¿Por qué? Porque también todos necesitamos un sostén, necesitamos un lugar, una raíz, un lugar desde donde empezar a caminar. Si no, tipo, todo es, desconozco el experimento de alguien que no tiene sostén y raíz como es, ¿no? Cómo evoluciona en su desarrollo, pero es muy interesante eso. Entonces, como padres, nos traen ese trabajito para nosotros, decir, bueno, aceptar cómo estamos siendo hoy, ¿viste? Y ver cómo podemos ir mejorando, si podemos ser más coherentes para no fallar tanto en esa diferencia de lo que digo y lo que hago, porque lo ven. Pero también eso es parte del ser humano, también ven que el ser humano es así, y entonces cuando ellos sean así, no hay problema Sí, pero tampoco, no hay mucho problema. en eso te quería preguntar, bueno, un par de cosas. Una, que la forma que te diste cuenta que venías grabando, ¿no? Las mantras de cierta manera y después de una manera, no sé, algo eh, te hizo darte cuenta que lo podés hacer diferente y tuvo otro resultado, por ahí más efectivo para este grupo de gente, que eso se aplica en todo, en las relaciones familiares, en las parejas, en los negocios, ¿no? Porque un CEO, un presidente, si logró una fórmula que lo hizo muy exitoso, pero si no evoluciona, no cambia, eh, no se puede quedar quieto, tiene que seguir abierto a probar otras cosas y hacer cosas de otra manera y ver cómo reacciona su público, su mercado, ¿no? Así que Mira, te digo eso algo, para, cuando eso por un decías que lado. eso me trajo para esto, Por eso qué fue lo que hizo que yo vaya para otro lado? Porque me lo hiciste preguntar cuando hablabas, pero y nunca corto a otro hablando, pero es importante porque ah, me acabas de dar cuenta de esto que es. Lo que hizo que yo vaya para otro lado es haberme dado la posibilidad de hacerlo de una manera, de jugar, de hacerlo de otra manera. Y de repente empecé a jugar y de repente jugando llegué a cambiarlo al chicle y de repente encontré otra manera. Entonces creo que, volviendo al tema anterior, de esto de lo lúdico, del orden lúdico, me imagino que siempre, si vos querés descubrir un nuevo aspecto del infinito en lo que estás haciendo, entonces tenés que ponerle un poco de juego, un poco de, no sé, lo que te pintó en el momento, esa cosa espontánea. Y ahí de repente entras en otro canal y decís, uy, ¿y esto? Eso. Bueno. bueno, bárbaro. Porque me pasa a mí
que yo tuve durante la pandemia, lo que yo había creado, que me daba estabilidad, estructura, casa, auto, todas las cosas que uno piensa que necesita. Bueno, de alguna manera necesitas, porque necesitas protegerte y comer, tenés todo eso, las cuentas, todo eso, sí, todo eso es la parte de estructura. Pero después la pandemia como que me sacude mal, porque casi pierdo todo, no sé, son esos golpes que me abren a entrar en la parte artística. Empecé a tomar clase de teatro, empecé a tomar clase de italiano, eh, creé esta empresa de lo que estamos haciendo ahora, productora, y me abre a un camino totalmente nuevo que nunca pensé que iba a ser. Ni siquiera un sueño de chiquito, voy a tener una productora de esto, no, es algo que no sé por qué, pero surge y yo lo embrace it, ¿no? Sí, 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 No, lo abracé. sí, lo abrazo en el sentido, el por qué no, y con esa mente abierta o de jugar, como estás diciendo vos, me voy a divertir con esto, voy a jugar y me sentía como un niño jugando con algo nuevo, súper divertido, y me pasó eso por 2 años. Y ahora me está empezando a aplastar esa sensación de niño, porque empezaron a venir los problemas de adultos, los problemas de los vacos, los problemas. Y ahora esta conversación me está dando fuerza para decir, pará, ¿viste? Está bien, tenés que ser responsable, qué sé yo, pero no pierdas esa inocencia o esa cosa de niño, porque ahí ya es como que perdés un poco la vida, perdés un poco esa sensación de curiosidad o ¿cómo dijiste vos? Cuando fuiste a las prisiones que no El querías ir asunto. con el asombro, sí. Y ahora el hecho de compartir esto, que no tenía idea realmente que me ibas a inspirar, me estás inspirando para volver con eso de asombro y no dejar que bueno, los problemas de la vida te aplasten esa pasión o esa cosa de probar cosas. Porque a veces uno te empezás a decir, bueno, ya sos grande, dejate boludear, dejate, ¿viste? Pero no es así. Y el hecho es como que voy conectando la parte de aprender, la parte de infinito, que no hay que limitarse a hacer las cosas que uno más o menos hacía bien. Bueno, voy a volver a lo que yo sé hacer bien, ¿viste? Voy a volver a mi empresa, pero eso es como es un conflicto que tenemos de ser humano, de lo seguro y la estructura, okay, la rutina, o la aventura, lo nuevo, la curiosidad, el asombro. Hay un conflicto ahí, ¿no? Y visto de esa manera, sí, porque parecen como cosas muy opuestas, ¿no? Pero, pero si vos se podés encontrar un ritmo y hacer todo, que quiere decir que tengas por ahí tu empresa y a eso le dediques un tiempo, pero que también le generes espacio para nutrirte de otras cosas y que eso también vuelva a tu empresa y a tu emprendimiento con una energía renovada y de repente en teatro te encontraste con alguien que te dijo algo de una conversación nada que ver y de repente se te ocurrió algo para hacer en tu empresa con eso y por qué no enseñar a hablar no sé qué, pero a hablar un idioma nuevo a través del teatro, entonces actuamos y entonces a través de la diversión por ahí se plasma más el conocimiento, ni idea, te tiro lo que se me ocurre No, ahora. no, y ni siquiera con algo tan específico. El solo hecho de la vibración, la energía, tus empleados, tus clientes, ya eso ya tiene otro resultado. Porque si los empleados te ven que estás medio embolado, viste, con la rutina, y ellos van a recibir esa energía, ¿no? En cambio, Sí. si vos estás copado por cosas que estás haciendo, es que ya tengo otra energía. Con esta conversación ya tengo otra energía y no pienso, porque tengo problemas de acreditación, tengo problemas acá de ahora de la inflación, los bancos, bla, bla.
pero si vos estás bien de ánimo, vas a resolver esos problemas de otra manera, mucho más positivo, más optimista, menos ansiedad, ¿no? Sí, obvio, es mucho más efectiva una mente clara y en paz para tomar decisiones que una mente toda enquilombada. eh, para todo. Igual, por ejemplo, el yoga como palabra significa unión, ¿no? Y el yoga no es solo hacer estos ejercicios que es un poco lo que se puso de moda, por suerte igual, porque es una moda espectacular, que hace mucho bien. Yoga es, es todo, es el infinito, es comprender que todo está unido, ¿no? Y de repente que aunque en un level hay empleado-empleador, por hablar sobre lo que decías recién, en otro level hay padre-padre o madre-madre de ese mismo empleado-empleador. Y por otro lado hay dos fanáticos de Bruce Springsteen y es el empleado y el empleador. Y entonces hay un montón de Ah, niveles, hay un montón de niveles muchísimo más conectados en esa unión que ese primer empleado empleador que pareciera generar como cierta distancia. Y entonces, en una época, hace mucho, yo generaba esas actividades de integración y de repente había el director, el CEO, estaba con el cadete de una empresa, pero los dos eran papás, y iban con sus hijitos y armábamos toda una obra de arte juntos, entre todos, y de repente no se veían en esa cosa funcional, sino se veían como iguales porque eran iguales, eran papá de no sé quién y papá de no sé quién, todos laburando. De eso hice muchos años, como 10 años trabajé de armar estas actividades de integración a través del arte. Y, y cuando uno empieza a experimentar, yo lo hago a través de los mantras, cuando nosotros viene un grupo de 30 personas y todos nos sentamos y empezamos a respirar y empiezo a cantar y la gente canta, otra no canta, ca- eh, se genera una experiencia de unión con un montón de gente que no conoces. Y entonces, viste, después te vas a tu casa y decís, pará, esto fue posible en este lugarcito, digo. Eh, algo cambia en la gente cuando va y empieza a sentirse un poquito más cercano a la otra gente en su vida cotidiana. Cuanto más practicamos lo de los mantras, más se te va generando la habilidad o la capacidad de percibir al otro como parte tuyo. Y entonces tu approach es diferente. Entonces, al ser diferente, hay un cambio, ¿no? Y hay un movimiento dentro de todos los movimientos espirituales que es el Hare Krishna, que es muy conocido, que se hizo conocido por los Beatles, ¿no? El Hare Krishna, que ellos se llama Movimiento para la Conciencia de Krishna. O sea, ellos son un movimiento que buscan promover la conciencia de Krishna. ¿Y qué es Krishna para ese movimiento? Es Dios. Entonces, ellos dicen, es un movimiento para promover la conciencia de Dios. ¿En qué? En todo. Entonces ellos hacen este ejercicio diario. Dice, si Mariano agarra a Euge y, y le va a decir algo y piensa que Euge es Dios, ¿cómo se va a dirigir Mariano a Dios, a Euge? ¿Entendés? Entonces esa actitud frente a Euge ahora, pensando que ella es Dios, es diferente quizás que la que teníamos antes. Si vos agarrás tu celular, puse personas, cosas, si agarrás tu celular y decís, mi celular también es Dios, ¿cómo vas a relacionarte con tu celular? Lo vas a cuidar más, vas a tener más respeto, más qué sé yo, y por ahí hasta te dura más tu celular. Y así todo, si nosotros cambiamos la conciencia de cómo nos relacionamos con las cosas, con una planta, con un animal, con una persona, con un espacio, con lo que fuera, y pensamos que ese ser es lo máximo para nosotros que podría ser Dios como una idea, y entonces nuestra actitud frente a eso viene más desde la reverencia, desde el cuidado, desde el cariño, desde el respeto, ¿no? Entonces toda nuestra vida cambia. Y entonces de repente a la gente le va a encantar estar cerca tuyo. Entonces de repente hay un montón de gente que se te empieza a acercar y mucha gente va a querer hacer negocio con vos. mira,
Eso también me parece increíble, eh, porque te iba a hacer la pregunta, cuando vos decís que estuviste 10 años haciendo esto de un CEO con un cadete, yo para mí valoro mucho eso de la igualdad, pero la igualdad hay que también entenderla, ¿no? Porque la capacidad de un CEO es diferente a la capacidad de un cadete, y si en ciertas cosas no son iguales, ¿qué es lo que vos definirías a dos personas como iguales? Bueno, Claro, en una estructura no son iguales. es buenísimo porque vamos a hablar de la igualdad. La igualdad es sí y no. Digamos, la igualdad no existe y la igualdad existe. Ahora, no existe porque cada uno de nosotros es único y repetible. No hay nadie igual al otro. No importa después el título y cuánto estudio tengas. Ninguno de ninguna persona es igual a vos. Nadie. Ni siquiera tu hijo que es parecido porque está mezclado con la genética de Banning y demás. Entonces, nadie es igual al otro. Todos somos como una nota única en una gran composición que es la de esta existencia, ¿no? En este momento. Después desaparecemos, aparece otro. Cada flor, cada animal, todo tiene una vibración que viene a aportar en esta armonía general, ¿no? Entonces, hay un maestro de la India que decía que cuando un animal se extingue, provoca un cambio enorme en toda la naturaleza entera, aunque se extinga en Madagascar, ¿entendés? Porque esa vibración no está más. Entonces, si hablamos de igualdad, te digo, no, no, nadie es igual al otro, ¿no? Pero son niveles, son levels, ¿no? Vos decís, bueno, sí, en una organización, si nosotros tenemos que describir qué hace quién, ¿sí? Dice, uno está más capacitado que el otro y todo. Sí, sí, pero el más capacitado no hace lo que hace el cadete. Si no tiene cadete, lo tiene que hacer él y por ahí no tiene tiempo para pensar lo que tiene que pensar de la manera que tiene que pensar. Así que uno necesita tanto como el otro. Así que son piezas dentro de esa organización igualmente necesarias. Porque si no, todo lo que puede proyectar el CEO no lo va a poder llevar a cabo porque no tiene a otros niveles de personas que cumplen otro tipo de roles. Entonces ahí hay una igualdad. ¿Por qué? Porque son todas piezas de una gran maquinaria para que eso avance y funcione. ¿Sí? Ahora, desde lo académico, vos podés decir, no, bueno, este estudió en tal y cual, y este estudió no sé qué, y este es súper capaz. Pero sí, súper capaz por ahí de hacer un business plan, de no sé qué. Ahora, hablame de la capacidad emocional que tiene. Uno no tiene mucha capacidad. Y por ahí el empleado, el cadete, es un capo de capacidad emocional. Vive bárbaro con dos mangos, con dos cositos, pero no sabe tanto como el otro. Entonces, digo, no hay ni mejor ni peor. Todos desarrollamos en el infinito abanico de habilidades y es lo que venimos a ofrecer al lugar donde estamos. ¿Sí? Entonces no hay una persona mucho más valiosa que el otro. Vos me decís, desaparece el CEO y la empresa se va al tacho. ¿No? Para empezar, ni en pedo porque agarran y traen a otro CEO, porque hay miles de CEO esperando entrar en el coso ese, ¿no? Y esa empresa va a ir a otro lugar, porque el CEO viene con otra idea, con otra cosa. Entonces tampoco vos pensás que cada persona también direcciona a la empresa a un lugar y viene una nueva y te la tuerce un poco, porque tiene otra historia de vida, otro nivel de percepción, Sí, otro conocimiento. Entonces, no, sí, eh, sí. lo que me estás haciendo pensar, por ahí en tema de igualdad, que es la parte también de respeto, ¿no? Que no importa si sos cadete o lo que sea, el limpia baños, pero que todos merecemos el igual de respeto. Bueno, yo siempre en mi estudio venía una señora a limpiar, venía a poner una vez a la semana, dos veces. Claro, yo al poquito tiempo de que empezó a trabajar le digo, mira, yo quiero que vos sepas que vos sos muy importante acá, le digo, pero sos muy importante, de verdad te lo digo, porque vos me ayudás a tener todo este lugar ordenado y limpio, y yo, gracias a que tengo este lugar todo ordenado y limpio, puedo crear mucho mejor, porque me siento mucho mejor, porque estoy en un lugar lindo y divino, Sí, ¿entendés? Entonces,
es mucho más lo que cada uno aporta del primer level, ¿no? Como la primera etiqueta. Y ella obviamente se sintió bárbaro porque tampoco tenía idea de que daba tanto. Para ella iba, limpiaba y le daban un sueldo y fin. No, no. Es mucho más importante que solamente ordenar. Estás colaborando porque después yo ayudaba a un montón de otras personas que venían, que tenían problemas y entonces los atendía y hacíamos una sesión de mantras, o hacíamos una sesión de arte terapia o lo que fuera. Y bueno, todo eso se da en una condición que ayudó a esta persona a crear conmigo. ¿Entendés? Entonces, siempre tenés las capas. La primero que es lo literal lineal, pero después hay un montón de otras capas. Si nosotros podemos empezar a, a compartir y a hablar con la gente sobre los otros niveles, ¿no? Esa separación empieza a disolverse y empieza a generar más unión, ¿no? Y a nivel vibracional, la separación no existe. Entonces, la separación es un concepto de la mente, ¿entendés? Ujú. ¿Por qué? Y porque si nosotros todos somos vibración y nos estamos mezclando constantemente, no existe la Eh, separación. Esa es otra idea de la igualdad. Somos iguales, no, no es que no tenemos la misma vibración, pero somos iguales en que todos somos vibración. Tenés el tipo multimillonario, tiene vibración, la persona, digo en temas económicos porque eso marca mucho las divisiones, la parte económica y que la gente pone, si tenés, bueno, acá por lo menos en Estados Unidos hay mucha reverberancia, no sé si es la palabra, como que idealizan mucho la persona que tiene dinero, cuando por ahí, como también dijiste, la parte emocional es un desastre, o los valores que tiene de dividir a la gente o de tratar mal a otra gente, pero porque tiene muchísima plata, lo ponen ahí arriba y, y ellos mismos se sienten inferior a esa persona porque tiene más plata y ellos tienen menos plata. Sí, pero eso es un concepto mental, digamos. Un maestro una vez me dijo, si vos querés medir el nivel de éxito de una persona, fíjate cuánto tiempo durante el día sonríe. Dice. Mirá, no lo había escuchado eso. Sí. Y claro, qué ¿Entendés? O sea, el interesante. tipo multimillonario tiene unos quilombos. Aparte, el que tiene mucha plata, mucha plata, está todo el tiempo ocupándose de toda esa plata y todo, no tiene mucho No tiempo para sí. perderla. Sí, Claro, está preocupadísimo porque ahora el Bitcoin hizo no sé qué, inflación en Estados Unidos, las acciones no sé qué, y entonces ahora está preocupadísimo, ¿entendés? Y el que no tiene nada, está en un parque, está así, tiene para comer, vive así. Entonces está esa idea de la felicidad, ¿no? Como las definiciones de la felicidad. sí. ¿Y Sí. cómo define? Porque vos tu base es la filosofía de la India, es hindú, No, no, ¿no? no te diría Ah, que No, no, porque yo aprendí cosas desde que nací en la casa de mis viejos, fui a un colegio católico, fui a una universidad católica, eh, y después tuve la suerte de conocer un montón de maestros diferentes, de diferentes corrientes, de todo tipo. O sea, filósofos occidentales, orientales, claro, maestros. Pero bueno, sí. fue lo que me tocó a mí, de ir conociendo a esta gente, de chamanes, y, y bueno, y de todos esos fui aprendiendo cosas y es lo que comparto hoy. Me encanta igual, siempre tengo muchos ejemplos de lo que es la sabiduría hindú, no la filosofía, sino la sabiduría hindú, eh, porque lo explica muy fácil, ¿no? O sea, pero bueno, cualquier cosa de que hablemos viene de todos lados. No sé, alguna vez habré estudiado PNL, no sé, Sí, porque me interesó. Yo soy licenciado sí, en Administración de Empresas, por ejemplo. Y sí. entonces, Mira, no, 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 de ahí tengo el lenguaje para hablar con vos sobre empresas, ¿entendés? no, por eso, Proponerte si querés compartir un mantra acá con nosotros en este ratito que queda.
Dale. Bueno, breve, para por ahí los que nunca escucharon un mantra, la palabra, el mantra es una, podemos describirlo como una canción que se repite todo el tiempo. La voy a cantar en un idioma muy antiguo, dicen que es el más antiguo del planeta, que se llama sánscrito, y lo vamos a escuchar como sonidos. Om es un mantra muy conocido, ya están las películas y todo que hacen Om así. Y entonces vamos a decir Om Namah Shivaya. Y cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué significa Om Namah Shivaya? Que es un mantra. Entonces, la respuesta es infinito. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar una respuesta o varias respuestas y de repente vas a hablar con un maestro, te da otra respuesta, vas a hablar con otra persona, te da otra respuesta. Y todas las respuestas son parte de ese sol, son aspectos de lo mismo. Estamos hablando sobre el infinito. Entonces, ¿para qué se cantan? Se cantan para generar una vibración constante que armonice tus ritmos. Nosotros somos todo ritmo, ¿no? Respiratorio, ritmo cardíaco, ritmo circulatorio. Y entonces a veces funcionan, disfuncionan. Y entonces ahí es donde nos enfermamos. Y los mantras son una música que nosotros escuchamos y de repente genera esa armonía. ¿Por qué? Porque la vibración nos penetra, no es algo que tenemos que entender. Y al penetrarnos dentro, empiezan a modificar los ritmos internos, hasta el celular. Sí. Y entonces, cuando terminamos de escuchar un mantra, siempre sentimos como una sensación de bienestar. Entonces, lo que sí les propongo es que vayan a Spotify y a YouTube y escuchen mantras, pongan mantras y escuchen, porque hace bien. Generan, podemos hablar horas, en realidad tenemos que hacer otra charla. Sí. Los mantras que hacen, la vibración genera una atmósfera, ¿sí? Y si nosotros pensamos el planeta Tierra como que tiene una atmósfera, ¿para qué sirve? Tiene dos funciones principales. Una para protegernos de los rayos y los meteoritos y qué sé yo, y otra para crear las condiciones para que la vida se desarrolle. Entonces, si nosotros pensamos nuestra vida, veamos cómo, dentro de qué atmósfera estamos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos están pasando. La atmósfera es el lugar donde vivís, la atmósfera es la gente con la que estás, y así. Entonces, y después hay un concepto increíble que te vuela la cabeza, pero que, que el conocimiento más antiguo dice que la mente, nosotros pensamos que la mente está acá y en realidad el cuerpo está dentro de la mente. Ok. No me quedo pensando. Estas son melodías que yo voy componiendo sobre textos, mantras antiguos. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya.
Impresionante, impresionante. Te juro, no sabía si llorar, si... O sea, me doy cuenta que venía bastante cargado, porque de vuelta en estos temas, y esta música, esta vibración, me hizo sentir como libre y, y feliz. Eso te lo deben, no sé, te lo deben contar todo el tiempo, ¿no? ¿No? Te dice cosas así. Y pensé en los prisioneros, pensé en los drogadictos, que este momento que cantaste es como que el que está prisionero está libre Sí, sí, y sí, es como de repente no están donde están. exacto, Es un poco lo que te dan, como si uno se siente ahogado donde está o con una preocupación máxima en ese lugar, esto te brinda la posibilidad de ir a otro espacio que en realidad no es afuera, es adentro, es un espacio que existe adentro nuestro. Y una vez que vos experimentás que eso existe, ya sabés que pase lo que pase afuera, ese lugar de paz existe en vos. Y entonces lo único que hay que empezar a hacer es cómo encontrar la manera de ir hacia ahí. Y hay infinitas maneras de ir, pero lo más esperanzador es que existe, porque lo pudiste experimentar. Siempre la primera vez que vienen a cantar se llevan ese regalo para toda la vida, ¿no? Como que es la conciencia de que eso que sintieron es lo que son, ¿entendés? Eh, sí, no, no, y me di cuenta que estaba un poquito, de vuelta, cuando estás con muchas presiones, te la agarrás a veces con la gente más cerca, como en este caso mi mujer, y ahora la voy a abrazar, le voy a dar un beso, voy a decir, mira, lamento que estaba un poquito, viste, con poca paciencia, como grumpy, malhumorado, ¿no? claro. Y estuve consciente y esto lo rompió. Es como a veces se creas un ciclo, porque yo hablo mal, entonces ella me empieza a hablar mal. Generalmente ella no me habla mal a mí, yo soy el más así con las presiones y malhumorado. Y lo mismo que está visitando a mi mamá y le tenía un poquito menos paciencia y ahora voy a abrazarla, le doy un beso, le voy a decir que la quiero mucho. Y todo por 3 minutos, 4 minutos de un tema que me hizo más consciente de mi estado emocional y que la vida no hay que preocuparse tanto del futuro, lo que va a pasar, porque a veces nunca, bueno, la mayoría del tiempo no pasa lo que uno se preocupa. No Claro. pasa. Y te No. preocupaste al pedo. Imagínate lo que es eh, de mi lado saber el poder sanador y lo bien que hace esto. Y, digamos, obviamente mi tiempo acá lo dedico a compartirlo, pero ¿entendés? Como que yo puedo ver todo esto, ya tuve muchas experiencias con esto, hasta de niños con diabetes que les bajaba el azúcar y se les equilibraba, bueno, muchas historias. Pero imagínate tener esta posibilidad de generar este espacio, ¿no? Y decir, ¿cómo hago? Siempre la pregunta es, igual todo se va dando, yo no trato, ya no trato de forzar nada, ¿no? Pero siempre la pregunta es, ¿cómo hago para que se expanda, ¿entendés? Porque así como me lo dicen ustedes, me lo digo el preso, me lo digo, tengo miles y miles de reviews, de comentarios. Es más, hice un curso porque yo buscando cómo multiplicarme para que le llegue a más gente, hice un curso online que te enseña una práctica que cantas un mantra cada vez, cada día, y la práctica dura 12 minutos. Y ese curso, que está en inglés y en castellano, lo hicieron ya 9.000 personas. Entonces ahí es como que encontré una manera de que llegue a más gente en todo el Sí, mundo, ¿no? Y bueno, y de ahí tengo todos estos reviews bueno, nada, de que dicen de todo, que les cambió la vida, que lo usan todos los días, que no sé qué, y yo me río ya, porque bueno, no sé, más de lo que hago, ya no se me ocurre, hago millones de cosas, pero digo, viste, es como un regalo, ¿viste? Y que es, nada, es mucho más sencillo de lo que parece. Así que bueno, me estoy divirtiendo poniendo todo mi tiempo en eso, de tratar de que esto se expanda y que esto se conozca.
de que los prejuicios que hay alrededor de los mantras, si es una filosofía, si es religión. No, no, olvídate, no pienses en nada, exponete a los sonidos estos, a estas canciones que, que las podés escuchar en el internet, o sea, todos los discos que voy haciendo están en Spotify, en YouTube, meditaciones, todo, y no tenés que hacer más nada. Hacelo todos los días. Total, 12 minutos no es nada, o 10 minutos. Eh, Sí, no, eso y después mi hijo que está pensando tomar medicación por ADHD o ansiedad, ¿viste? Y el eh, mantra lo que hace es trae toda tu atención a un punto, entonces te da mucho foco. Entonces, para una mente muy dispersa, los hindúes hablan sobre, pero por eso yo te digo, boludo, tenemos otra hora no, y por media. eso. Ah, Pero para una mente muy dispersa que tiene mucho aire, el elemento aire está muy presente en esa mente. Entonces, desde la alimentación hay cosas para hacer para que no se disperse tanto. Por ejemplo, la gente que son muy vata, vat significa aire en sánscrito, si comen picante, bajan. O de Es el repente, en ayurveda. temas prácticos, ¿no? Porque está esta cosa de la parte práctica del dinero, de sostener una especie de negocio para que pueda crecer. ¿Cómo haces esa parte? ¿Vos tenés sesiones grupales, privadas, haces online, haces presencia? yo de todo, pero mira, durante la pandemia canté más de 300 veces por Zoom gratis para todo el mundo, por ejemplo. Y mis amigos me decían, pero ¿cómo no cobrás nada, no cobraste nada? Le digo, no, porque justamente todo lo que sé era el momento para compartirlo porque era lo que la gente más necesitaba. Pero eso qué hizo? Hizo que 800 personas de Rusia me conocen, en distintos, canté para África, para Afganistán, para Estados Unidos, Europa. Entonces, viéndolo desde el empresario, decir, bueno, hizo como una especie de inversión. Yo no lo hago de esa manera, ¿no? Porque siempre cuanto más al servicio de la gente estuve, más abundancia llegó a mi vida, ¿viste? Como esto, descubrí un lugar donde pude meter un curso, donde de repente 9.000 personas por cualquier precio es un montón de plata. También ahora acabamos de armar un espacio en casa para hacer encuentros y sesiones grupales, viajo, canto festivales, ahora estuve en Miami cantando en el Faena Forum para Sri Sri Ravi Ah, Shankar. estuve en el Faena, me encantó, sí. Bueno, Y el canté ahí. tipo, el dueño también canta. ¿No? Lo que vos decís, claro, está la parte práctica, la parte por ahí capitalista, occidental, de, uy, mira, estás haciendo un servicio increíble, debería ser ¿Cómo ganás súper, plata? ¿Cómo ganás claro. plata? Bueno, la mente entrenada, la escucha entrenada y todo me hace ser más perceptivo en algunas cosas, y entonces hago algunos buenos negocios, eh, ¿Qué sé hago yo? un montón de mini proyectos de cosas que ayudo a otras personas y todo, pero siempre desde este lugar. Entonces, y me da tiempo para todo. O sea, nosotros tenemos un jardín, como le contaba Euge, con mi mujer, y el jardín es muy especial, la gente quiere venir a conocerlo, paga por venir acá. Vendemos todas las semillas de las 400 flores que tenemos acá, las cosechamos nosotros, tenemos todo un trabajo con las flores, vendemos las Oh, semillas, nos va re bien en la tienda. Mi mujer tiene 150 alumnos de jardinería. Y wow. ahora justo el Todo, miércoles todo orgánico, todo sin químicos, sin hay algo que es, los mantras tienen esto. O sea, vos cuando cantás mantras, lo que haces es respirar a ritmos cuando cantás, ¿no? Y entonces los hindúes, desde hace miles de años, ellos enseñan técnicas de respiración porque descubrieron que las respiraciones están asociados a patrones emocionales. Entonces, si vos estás celoso, ¿cómo respirás? Si estás enojado, ¿cómo respirás? Si vos estás contento, ¿cómo respirás? Si estás ansioso, ¿cómo respirás? Entonces, cuando puedes ver ese link entre el patrón de respiración, el ritmo, ¿no? Y la emoción, podés empezar a hacer ejercicios de respiración que lo que hacen es cambiar el ritmo. Entonces vos a la anxiety podés a través de la respiración darle otro ritmo y disolverla a través de la respiración.
lo hacemos con los mantras, porque los mantras además te llevan a otro lugar que ni siquiera estás pensando en la respiración. Yo te hago hacer respiraciones cantando que hacen que vos puedas equilibrar tus ritmos, ¿entendés? Pero viene de lo mismo, viene del conocimiento, ellos lo llaman pranayamas, y es el conocimiento hiper sencillo de sentarte y hacer unas posturas y empezás a hacer una secuencia de respiración y eso lo haces todos los días y tu mente está, puede pasar lo que quieras, que lo observás, lo organizás y actuás y así. O sea, todas estas técnicas te proponen entrar en un estado. ¿En un estado de qué? Un estado de conciencia. Volado, no, no, no. Acá, súper enfocado, súper claro. Entonces, desde ese estado en el que vos estás vibracional, vos podés tomar mejores decisiones. Después va a salir lo que salga, porque, digamos, el resultado siempre es impredecible. Pero vos empezás a aprender a que todo tu impulso creativo, todo tu impulso de acción, va direccionado a una idea de resultado, ¿sí? Pero después eso tenés que soltarlo, porque tenés que ver en el camino, en esta actitud de asombro, qué es lo que te trae ese impulso que vos diste. Entonces de repente ibas a ir de un punto a otro y terminaste acá. Y acá pasó de todo en ese trayecto. Bueno, hay toda una charla sobre el tema de la búsqueda del resultado y soltar el resultado y agradecerle porque nos da una dirección hacia dónde ir con nuestra energía. Pero después tenemos que, al soltar, Sí, volvernos a, bueno, ahora, ¿qué me trajo esto? Salí de casa, ¿viste? Decisiones ínfimas. Hoy hace frío, no voy a salir de casa. Bueno, entonces mucho no te va a pasar más que lo que hay adentro de tu casa y en tu teléfono. Si salís afuera, de repente ves una información que te trae una idea, ayudaste a una viejita que no sé qué, pudiste ir a comprar cosas. Entonces, siempre uno dice, bueno, voy a salir a... Tenía un amigo que cuando no tenía trabajo caminaba por la avenida Santa Fe y de vuelta, y esa era su acción para el universo. Decía, yo voy a caminar hasta que me encuentre con alguien que me dé una idea o me dé un trabajo. Era actor, él, muy famoso acá en Argentina. Y cuando se quedaba sin laburo iba y caminaba por la avenida Santa Fe, era su método. Era genial, y se sí. encontraba con alguien que no veía hace años y eso empezaba a disparar cosas, ¿entendés? Por lo Queremos menos, saber quién es. no, No. actúa en la serie de Netflix de Maradona. No Ah, Oh, de Maradona, sino en la serie de Maradona. sí, mm, qué bueno. Mira, ¿sabes lo que me encantó de esta charla? Era toda la parte como lógica, la parte de explicación, poner palabras y entender más o menos esto de un montón de cosas de asombro, de vibraciones, de infinito. Todo eso son explicaciones que pueden ser lógicas. Pero después cuando lo conectás con la parte vibracional, la mantra, que no hay palabras, o es una canción nada más, pero es la vibración, es como que ahí tiene sentido para mí, ¿no? Porque si vos, o sea, no lo entendía tanto, sé que mandaste algunas canciones, yo las escuchaba, eh, pero también tenía ese escepticismo de decir, bueno, esto no lo sé qué es, no sé para qué es, me alegro por vos, ¿viste? Deseo lo mejor, pero por alguna razón, esta charla me conecté, porque no sé por qué. ¿No? Y ahora quiero saber más de esto, quiero aplicarlo, esta sensación que me destrabaste de como problema, que ¿viste? Se me va, no sé, como que se me está yendo un montón de cosas que están en mi cabeza nada más, porque no creo que va a ser eso. Pero aparte de una cosa muy importante para mí es apoyar a mis hijos. Y vos mencionás a tu hijo muchísimo, pero no sabía cómo, ¿viste? No sabía, y ahora estamos hablando de medicación y yo le tengo cierta, a veces necesitas medicación, ¿viste? Porque no te queda otra. Pero si hay otra forma más sana y menos adictiva, que hay que probar primero eso. Y le voy a hablar a mi hijo y mi hija para que investiguen más esto de las mantras y por ahí, si vos me decís que son 12 minutos por día, por ahí, que ya te saca esa ansiedad,
voy a Bueno. probarlo. Bueno, con nosotros estuvo Miguel Berea y fue un gusto tenerte, Miguel. Gracias por sumarte al espacio. No se olviden de seguirlo en sus redes, vamos a dejar el link. Y tampoco se olviden de seguirnos a nosotros, darle like al video, suscribirse al canal. Y Marian, ¿querés decir Sí, algo? no, más que nada agradecerte, Miguel, increíble. Me ayudaste sin saberlo ni esperarlo. Me encanta lo que estás haciendo y estás moviéndote a nivel global y un mensaje de unión, de abrirle los corazones, abrir la cabeza y aceptar la gente como es. Así que muchos mensajes positivos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y compartir todo este mensaje increíble. Así que Y tu mantra. y la mantra que fue lindísima. Qué lindo. Estamos, te deseo lo mejor y seguro que nos vamos a reencontrar. Dale. Okay. Muchas gracias a Mucha ustedes. suerte. Gracias. Gracias. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.